Sí. Señor Mendoza, ¿puede mostrarme con la Biblia, no con documentos extrabíblicos, muéstrame con la Biblia de que la iglesia haya cometido errores doctrinales, con la Biblia, no documentos extrabíblicos? Porque usted dice que la Biblia, que la iglesia es falible, que solo la Biblia es infalible. Muéstrame con la Biblia, solo con la Biblia, de que la iglesia cometió errores doctrinales. Adelante. Errores doctrinales, perfecto. Puedes Sí, leer en sí, con la Gálatas Biblia 2. solamente. Adelante. Ok, en Gálatas capítulo 2, Pedro enseñó que los judíos tenían que circuncidarse y Pablo lo reprendió por ello. Así que esa es una evidencia de que la Eso no le... iglesia. No, es, tu pregunta fue esa. Yo la Sí, respondí. eso, señor, en primer lugar, completamente equivocado. En primer lugar, San Pedro no estaba enseñando ninguna doctrina. San Pablo lo reprendió por un acto de conducta de hipocresía que él se estaba juntando con los gentiles y cuando vio que venían los judíos se apartó. Eso es un acto de comportamiento de conducta, eso no es una doctrina. Usted me tiene que mostrar que San Pedro estaba enseñando eso, inculcando como una doctrina, está diciendo ustedes tienen que ser así, ustedes tienen que ser así. Así, falso. Eso no es ningún error doctrinal. Enséñame un error doctrinal que ha cometido la iglesia basado en la Biblia, error de doctrina. Ya te mostré ese caso, ese es uno. Tú me estás hablando de un Eh, error doctrinal, eso es un error doctrinal. Tú no me no estaba dijiste, enseñando ninguna. Usted sabe que es una doctrina, algo que se inculca, que se enseña. Él no estaba enseñando ninguna doctrina. Eso fue un claro, comportamiento. Así que es un no, argumento muy pobre el suyo. Bueno, no es pude, una doctrina. La no pude, circuncisión es una doctrina. no pude mostrar. Hola amigos. Espero se encuentren fenomenal. Como verán en el título del video, hoy trataremos sobre uno de los conflictos más apasionantes de todo el cuerpo bíblico en el cristianismo. Este tema, aún el día de hoy sigue vigente y despierta pasiones conflictivas que difieren entre sí. Haremos lo que siempre hacemos, argumentar con razones lógicas, objetivas y sostenibles para defender una postura razonable con respecto a este tema. Muchos apologistas de diferentes denominaciones hacen muy buenos y otros muy malos argumentos con respecto al tema. De hecho, he leído comentarios de estudios bíblicos que justifican el mal comportamiento sostenido por el apóstol Pedro en Antioquía. Por lo regular, aquellos que defienden y justifican el mal comportamiento de Pedro, pertenecen a la denominación católica romana. ¿Por qué? Pondremos el siguiente corto y trataremos de exponer las razones de por qué esta perspectiva es errónea y falta de fundamentos lógicos, históricos y teológicos. Veamos. Tengo que ser honesto, en la epístola a los Gálatas yo no veo una discusión doctrinal entre Pedro y Pablo. Y suscribiéndome a lo que vos decís, Pablo le reprocha a Pedro la hipocresía. Y justamente ese reproche de hipocresía expone de que no había una diferencia doctrinal entre ambos, sino más bien ambos creían lo mismo, y dado que ambos creían lo mismo, Pablo veía que Pedro se comportaba distinto a lo que creía. Entonces por eso lo acusa de hipócrita, no es una discusión doctrinal. Aunque el desarrollo contextual es mucho más amplio en el debate, estamos claro que el señor Santiago sostiene que Pedro y Pablo no discutieron doctrina. De nuevo, Santiago aún no sabe definir lo que es doctrina. Si leemos atentamente la carta de Gálatas, por lo menos el capítulo 2, el versículo del 11 al 14, podemos contextualizar un enfrentamiento doctrinal. Leamos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo que debemos hacernos son preguntas honestas. No importa a qué denominación cristiana pertenezcas, todos unánimemente reconocemos que Pedro, el apóstol, estaba en un grave error. Ahora, la pregunta es, ¿estaban discutiendo doctrinas Pedro y Pablo? La respuesta es un evidente sí. ¿Cómo podemos concluir y afirmar que eran doctrinas? Sencillo. En el versículo 14 podemos identificar la siguiente postura de Pablo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Aquí Pablo enfatiza en que Pedro y los demás judíos no andaban conforme al Evangelio y esto es una mala práctica entre Pedro y los demás judíos. Las doctrinas, sean malas o sean buenas, están asociadas con el quehacer cristiano, con las prácticas. Es un error afirmar que Pedro no estaba ejerciendo una mala doctrina con su comportamiento.
porque evidentemente, sí lo era. Citaremos a continuación a varios eruditos y teólogos sobre qué opinan sobre las malas doctrinas de Pedro en la carta a los Gálatas. Según el profesor Richard N. en su obra Galatians, Palabra Vox, 1990, dice: existe un conflicto documentado entre Pedro y Pablo en la comunidad cristiana primitiva, donde ambos apóstoles tuvieron diferencias doctrinales sobre la relación entre la fe y la ley judía. En el libro The Theology of Paul the Apostle, de Cambridge University Press, 1998, James Dunn analiza las cartas paulinas y establece que el enfrentamiento entre Pedro y Pablo en Gálatas fue un desacuerdo teológico sobre el papel de la ley en la vida del creyente y la justificación por la fe. El académico C.K. Barrett en su obra Commentary on the Epistle to the Galatians, Hendrickson Publishers, 2002, examina el contexto histórico y teológico de la carta a los Gálatas, y destaca las tensiones doctrinales entre Pedro y Pablo sobre la observancia de la ley y la libertad en Cristo. Como escucharon, Pedro y Pablo, a pesar de sus posturas igualitarias, vemos también unas diferencias doctrinales. Así que lo que dice nuestro hermano Santiago Alarcón no es correcto. La gran pregunta frente a la evidencia es: ¿por qué Santiago Alarcón difiere con la postura de discusión doctrinal entre Pedro y Pablo en Antioquía, diciendo que no fue un enfrentamiento doctrinal? Analizando su postura católica romana, podemos concluir que, para el catolicismo romano, ¿quién era el apóstol Pedro? Pedro, el apóstol, fue el primer papa según la tradición católica romana. ¿Fue Pedro susceptible al error? Evidentemente sí, pero no a cualquier error. El error que estaba aconteciendo por parte de Pedro era llevar la contraria al Evangelio. Esto significa llevar la contraria a Jesús. Y esto, tanto para católicos como para protestantes, es digno de condenar, tal y como dice Pablo en el versículo 11. ¿Qué pasaría si el primer representante de la Iglesia Católica Romana fuese susceptible a llevar la contraria al Evangelio? Pues como verán, eso no sería sostenible para la postura católica romana. Y ahí las cosas tomarían otro matiz. Espero que puedan entender esta delicada postura y el por qué no es conveniente afirmar que la discusión de Pedro y Pablo no fue teológicamente doctrinal para los católicos romanos. Muchas gracias por su tiempo y espero haber ayudado con este video. Nos vemos en el próximo video.